Ok, entonces comienza la grabación. Perfecto. Bueno, igual si desean platicarme un poquito cómo les ha ido hasta este momento con el trabajo de la evaluación de impacto, sobre todo en este modo que lo estamos trabajando como caso hipotético, cómo se han sentido en general. Mal. ¿Mal? ¿Por qué, Moisés? Yo la verdad me perdí en la actividad, permítame, en la que tenemos que ir acomodando las palabras para ir formando lo que vienen siendo los indicadores, las variables, ya que ahí, pues, por más que trataba de acomodarlos de diferentes maneras, seguía marcándome error. En la retroalimentación que usted me había hecho de la actividad anterior, en donde los objetivos, nada más lo único que le hacía falta era acomodarles el verbo para que quedara un poquito, digamos, más fácil de entender cada uno de los objetivos. Y con respecto al ejemplo que nos ofrece en el video que nos mandó, pues yo traté de darle así como que como compararlos, dije, bueno, pues si aquí están haciendo el análisis de impacto de una actividad teatral y acá nosotros estamos haciendo otra, pues que es similar, digamos, pues más o menos las variables y los indicadores vendrían siendo similares. Entonces, por ejemplo, entre ellas estaba el tipo de público al que se estaba dirigiendo, la opinión tanto de los talleristas como del público, pero a la hora de acomodarlo, en esta actividad que me parece que es la 3, de plano no, ninguna me coincidía, por eso le preguntaba a través de los mensajes que si tenía que tener un orden específico cada uno ay, se me fue la palabra. Sí, de las variables y los indicadores, cada uno de los elementos, ¿no? Así es. Les pasó Ahí fue donde yo me perdí. Porque dije, bueno, pues si estoy haciendo esto mal, pues entonces las siguientes actividades me van a salir mal y de plano ya no continué. Por lo mismo de pero hiciste la actividad 3, o sea... Sí, lo que me habían comentado. ¿Y qué fue lo que ya no continuaste? Disculpa. Bueno, es que ahorita estoy con otra materia por acá. Evaluación de impacto. Bueno, mientras tanto, aprovecho para preguntarles, ¿les pasó lo mismo a los demás? ¿No? Hola, a mí no. ¿No? Al principio sí tuve un poco de problema porque como que no me quedaba claro cómo acomodarlo. O sea, yo pensé que era como todas las palabras que sean variables, todas las palabras que sean, no sé, bueno, las otras categorías y luego lo otro, ¿no? O sea, como que pensé que no tenía que tener como un orden. Y ya después, pues me di cuenta que no, y cuando lo volví a abrir la segunda vez ya pude acomodarlo, y la verdad es que la primera me salió bien. O sea, solamente creo que 2 palabras son las únicas que no, o bueno, 2 frases no pude acomodar bien, pero nada más. Ok, perfecto. Les comento rápidamente para igual no entretenernos mucho en esto, porque sí quiero explicarles cómo entregar el producto final, que es como la parte que también me interesa mucho, porque, ojo, en el producto final no va a haber posibilidad de segundo intento de entrega, porque los productos finales solamente se pueden entregar una vez. Entonces, primera cuestión, pues cualquier duda, comuníquemela, ¿no? Y la resolvemos antes de que envíen su intento, su entrega del producto final. Y segundo, pues ahorita les voy a explicar, de eso se trata, detalladamente cómo conformar cada parte del documento para que de esta manera, pues no haya como inconveniente a la hora de mandarlo, ¿no? Ahora, Moisés, para no desviarme de lo que me decías, ¿no? Un comentario, dos comentarios. El primero es, y este es en general, siempre que van a hacer una estrategia metodológica, ¿no?
como les comentaba, sus categorías deben de cuidar que se desglosen de los mismos objetivos. Esto es para todos sus proyectos, ¿no? Que sean parte de sus mismos objetivos, por eso se llaman categorías o a veces les nombran dimensiones. ¿Cómo sacar, derivar, ¿no? Las variables, los indicadores de cada uno pues sí, de cada una de nuestras variables, de cada una de nuestras categorías, perdón, ¿no? Y una vez bien identificadas cuáles son nuestras categorías de los objetivos, lo que tenemos que hacer, igual para simplificarlo, es pensar sobre qué elementos necesito obtener información sobre esta categoría en específico, ¿no? Y entonces de esa manera se desglosaría ya primero de manera un poco más general las variables, ¿no? Y ya después sobre cada variable nos volvemos a hacer la misma pregunta. No es más que identificar aquellos elementos, ¿no? Sobre los cuales tenemos que recabar información. Es, por ejemplo, si yo tengo mi categoría de, por un decir, ¿no? De cobertura y tengo la variable, ¿no? Perdón, de cobertura, y una de mis variables es el perfil del público, ¿no? Entonces pensaríamos sobre qué aspectos o sobre qué elementos sobre el perfil del público necesitamos recabar información, ¿no? Y entonces así vamos desglosando cada uno de los elementos que compondrían, por ejemplo, el perfil del público, sexo, edad, escolaridad, etcétera. Esto es para ponerles un ejemplo muy rápido, ¿no? Que igual se los explicaba en el video, no me quiero detener mucho en esto, pero lo que sí quiero es como mencionarte este segundo punto, que independientemente ustedes siguen adelante. Lo único que puede pasar es que yo ya a la hora de la siguiente actividad les retroalimente cuando son actividades H5P, ¿no? Lo único que puede pasar es que yo en la siguiente actividad, como toda, solemos trabajar de manera integradora, que cada producto va integrando lo que se integró, lo que se trabajó en la actividad anterior. Lo único que puede pasar es que yo ya les dé una retroalimentación detallada en la siguiente actividad en lo que no estuvo bien, ¿no? Ustedes hacen igual, de todas maneras, su captura de pantalla y yo ya les digo cómo debió de haber sido el reacomodo y por qué, y no hay ningún problema. Lo que sí no deben de hacer es ya no entregar, ¿no? Porque ahí sí nos trabamos, ahí sí nos trabamos. Entonces, cuando son actividades H5P y no se logra resolver del todo mediante dudas y respuestas que yo les dé en mensaje, en línea, no importa, en la siguiente entrega ya veremos con audio, ya veremos con, de diferentes formas, pero nos encargamos de que quede claro. Nada más no se me traben, ese como mensaje general para todos, ¿no? Continúen, continúen y continúen, y de todas maneras yo les voy a retomar la cosa es de que el proyecto quede bien en general. Y no clavarnos tanto pues como en este ejercicio en particular, ¿no? Porque debemos de pensar que lo que debemos saber es desarrollar una estrategia metodológica para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces esto fue como un ejercicio hipotético, pero la idea es saber cómo hacerlo, que es como les comentaba ahorita. Entonces, si están de acuerdo, ¿qué les parece si vamos revisando qué es lo próximo que tienen que entregar para que pues sí, resolvamos dudas y les vaya diciendo yo cómo debe de estar construido el reporte final, ¿ok? Y bueno, ¿qué tienen que hacer para precisamente hacer este reporte final? Denme un segundito. Les voy a compartir la pantalla que va a ser lo de su curso, ¿no? Sí lo ven, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué actividades siguen? Ya está de diseño, que es otro ejercicio de H5P, que ese ya también lo hicieron, que es de arrastrar y soltar, ¿no? Y que simplemente es como completar lo que, hipotéticamente, lo que vendría siendo una guía de cuestionario, ¿ok? Esto es nada más como para que se den una idea de cómo son las guías, ya que pues no podemos ahorita trabajar por guías por separado, porque vamos a necesitar trabajar todos con una información homogenizada para tener como los mismos resultados de análisis, ¿ok? Entonces, ¿qué es el proceso en el que estamos actualmente? Ahorita estamos en la sistematización y en el análisis de la información,
¿no? ¿Qué implica la sistematización y el análisis de la información? Va a implicar que ustedes se vayan a la parte, a su carpeta de recursos informativos, a su caso hipotético, ¿no? Y vayan a hacer un análisis de toda la información cualitativa, ¿no? Vamos a ver dos tipos de informaciones a recabar, la cualitativa y la cuantitativa, ¿ok? Entonces, para el análisis de la información cualitativa, pues nos vamos a basar en estas entrevistas hipotéticas, en todas, en las de la encargada, la tallerista, la directora, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Este tipo de entrevistas, lo que se busca es, si ven la guía de la entrevista, ¿verdad? Sí. Lo que vamos a buscar es codificar la información, o sistematizar la información para poderla analizar. ¿Cómo se hace esto? Ustedes van y toman su guía, que va a ser precisamente la estrategia metodológica, va a ser su guía para poder sistematizar la información, es decir, organizar la información. Organizar la información implica que vamos a organizar nuestra información dependiendo, de acuerdo a, vamos a ver tal cual en las entrevistas, en qué parte se está hablando, por ejemplo, del impacto del CCI a través de la opinión de los talleristas o de los usuarios, etcétera, ¿no? En qué parte se está hablando de la cobertura, en qué parte se está hablando de los medios de difusión, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos que revisar todas las entrevistas y encargarnos de, ustedes verán de qué manera pueden, se les facilita más, ¿no? Organizar esta información. Pueden hacerlo a través, por ejemplo, de resaltar con diferentes colores, con un código de colores que para ustedes sean la que corresponde a cada categoría con sus respectivas variables o demás, ¿no? O pueden hacerlo mediante comentarios. Denme un segundo. En sus mismos textos, ¿no? Al lado le ponen comentarios y aquí dicen, bueno, en este se está hablando de esta categoría en específico, de esta variable y en específico, bueno, sobre este indicador. Suponiendo, ¿no? En general, aquí hay una opinión sobre el horario de los talleres, por decir alguna cosa, ¿no? O sobre, no sé, ¿no? Los recursos necesarios para los talleres, etcétera. Por dar un ejemplo, nada más. Entonces, lo que necesitan es subrayar sus documentos de manera que vean en qué parte de cada entrevista se está hablando de cada categoría, variable, indicador en específico. A ustedes se les proporciona en su, déjenme ver dónde lo tengo. Acá lo voy a tener. Un poquito. A ustedes se les proporciona, a ver si lo encuentro. Bueno, si no nos vamos a la página y de ahí lo descargo. Vámonos de nuevo a la página de UDG Virtual, que creo que ya la cerré. A ver, denme un segundo. Se les proporciona, no sé si ya revisaron el cuadro de la matriz para vaciar información en esta actividad de sistematización de información. Ustedes pueden basarse en ese cuadro, ahorita se los voy a compartir, para que ustedes puedan precisamente vaciar la información. ¿No lo tienen ese recurso? Denme un segundo. Análisis de la información, Mariscal. Ah, sí, sí lo tienen, sí lo van a tener. Entonces, les comento. Nos regresamos otra vez a la página de UDG Virtual
Y en este recurso de Mariscal, de José Mariscal, viene el de análisis de información. Esto va a ser para la información cualitativa, ¿ok? No, creo que no está la matriz. Ahorita se las busco, pero bueno, la idea es de que ustedes van a vaciar. Tienen que vaciar en una tabla toda la información a través de columnas. Por ejemplo, hagan una columna que tenga que ver con cobertura. Hagan otra columna que tenga que ver con medios de difusión. Hagan otra columna, o sea, en una tabla, ¿no? Que tenga que ver con cada una de sus categorías, ¿va? Y ahí ponen los fragmentos de la información que encontraron en la entrevista, ¿no? Arrastran los fragmentos de la información que encontraron en todas las entrevistas y ahí citan entrevista con la directora o entrevista con la encargada, etcétera, ¿no? Y ahí vacían exactamente de qué variables subtitulan, de qué variables se está hablando. Y de esta manera ya van a recabar toda la información. Esta es la manera en la que se hace precisamente, se logra hacer el análisis de la información. ¿Cómo se hace el análisis de algo? Organizando la información. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una tabla con nuestras categorías, vaciar ahí nuestra información de cada una de nuestras variables, con la información que tenga que ver sobre cada uno de esos indicadores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ver qué es lo que más se menciona o lo más relevante que se menciona sobre cada una de nuestras categorías y ver las coincidencias más, siempre esto háganlo en un análisis cualitativo, ¿no? Sobre todo nos debemos de fijar en esas coincidencias que sobresalen en información, lo que más se repite en la información, ¿ok? Y las diferencias también de opiniones, de repente, también pueden ser de mucha utilidad, ¿no? Como, por ejemplo, hay veces que alguien no se atreve a decir, por ejemplo, es que hay una mala organización por parte del jefe, por decir algo, ¿no? Pero es información relevante aunque nadie más lo haya dicho. Entonces, fijarse en ese tipo de información que puede ser relevante, que a veces son como temas tabú que nadie se atreve a decir, esa también es una parte importante de verificar en el análisis de la información. Entonces, eso es primero lo que tiene que ver con análisis y sistematización de la información. En lo que respecta a su información, esto es a la información cualitativa, ¿no? Eso solamente tiene que ver con la cuestión cualitativa. Para la cuestión cuantitativa, tienen una gráfica de Excel. Haz de cuenta que como que si nosotros ya hubiéramos precisamente revisado todo toda nuestra información de todas nuestras encuestas aplicadas, ya las hubiéramos vaciado en Excel. Haz de cuenta que nosotros ya se los hubiéramos adelantado esa parte, ¿no? Hubo tantos 50 encuestados, por un suponer, ¿no? Y aquí ya se vació toda la información de lo que checamos, de lo que obtuvimos de respuesta de nuestros usuarios, ¿no? Por un decir. Entonces, déjenme compartirle otra vez Miren, ya encontré, de hecho, esta es la matriz. Pueden hacerlo, como yo les dije, del análisis de la información cualitativa, con esta matriz que se les da, voy a checar porque ahorita no la encontré, sino para que la vuelvan a subir, con esta matriz que se les da en el recurso de José Mariscal, donde ustedes vacían precisamente la información en cuadros, o lo pueden hacer en columnas por categoría, como yo se los mencioné. La cuestión es hacer un vaciado de información para organizarla de acuerdo a categorías y variables, ¿ok? Entonces, ya una vez teniendo ya claro esta parte de cómo organizar la información cualitativa, pues ahora sí nos vamos a lo cuantitativo. No. ¿Sí? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿No? Ah, ok.
Bueno, entonces, para la información cuantitativa nos vamos igual a recursos informativos, caso hipotético, y aquí encontramos nuestro Excel. Aquí ya está vaciada toda la información que tiene que ver con los usuarios, ¿no? Aquí ya se menciona, por ejemplo, de usuarios de 6 a 9 años, nos contestaron 4, se menciona el sexo. ¿De qué sexo? Bueno, 30 de los usuarios que contestaron eran hombres, 29 mujeres. Luego se menciona la escolaridad, que son los datos básicos que tienen que obtener en cada encuesta que ustedes apliquen, ¿no? Y ya después se va uno por uno las preguntas, el vaciado de respuestas a las preguntas de la guía de entrevista. La guía de entrevista, ustedes también la pueden checar para que sepan de dónde se supone que se obtuvo esta información, ¿no? Ahí viene cuál se supone que es el anexo de la hipotéticamente aplicada encuesta, ¿no? A los usuarios. Y bueno, ya teniendo esto en cuenta, sí están viendo el Excel, ¿verdad? Creo que está Sí. proyectando más bien bueno, ¿Sí? yo lo que veo es la pantalla del sistema de universidad virtual, no el Excel como tal. Entonces, ¿no ven el Excel? No, yo lo abrí No, directo ok. de la plataforma para verlo, pero en tu pantalla se ve la pantalla del sistema Va, de universidad. perfecto, para compartir el... Ups. Bueno, ya no me voy a detener mucho en el Excel, pero ahí deben de ver cada una de las respuestas vaciadas. Quedan 10 minutos, entonces me voy a ir un poquito rápido para explicarles. Van a tener que hacer gráficas de la información cuantitativa. Esa es la manera de redactar un informe y de analizar la información de manera cuantitativa. Las gráficas, ahí viene un recurso del mismo Microsoft, donde se les explica cómo realizar cada gráfica, ¿no? No es necesario que ustedes pongan gráficas de cada una de las preguntas que se hizo a nivel cualitativo, ¿no? Pueden mencionar la información y solamente hacer unas 3, 4 gráficas de la información que a ustedes les parezca más relevante, ¿va? Lo importante es que evidencien que ustedes pueden realizar dichas gráficas y que se mencione la información en general que se vació de la encuesta, ¿no? De las respuestas de las encuestas, pero no es necesario graficarlo todo porque si no quedaría un documento enorme, ¿ok? Entonces, para la cuestión de la entrega del producto final, para la redacción del producto final, yo les sugiero que se vayan y se basen en sus recursos informativos. Está el informe de salas de lectura, que es el que me parece que está mejor ejemplificado, por decirlo de alguna forma. ¿Pueden abrirlo? Porque si no me está compartiendo aquí lo que estoy descargando. ¿Pueden abrir el informe de salas de lectura, por favor? Sí se ve en la pantalla. Va, perfecto. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Ahora sí se ve? Ok, perfecto. Bueno, es que ahora se descargó acá. Va. Entonces, aquí, como se podrán dar cuenta, haz de cuenta que cada uno de estos subtítulos en los que se desarrolla el informe de resultados es como si vendría haciendo sus categorías. Ustedes van a dividir su documento a la hora de redactarlo. Por eso la estrategia metodológica es la guía para siempre de todos sus evaluaciones y de todos sus proyectos en general. Una estrategia metodológica es la que les va a guiar incluso cómo va a estar redactado el documento final. Entonces, tienen que dividirlo por apartados. Los apartados van a ser precisamente sus categorías.
y ahí subtitulan. Y dentro de estos subtítulos, por ejemplo, los medios de difusión pueden meter otros subtítulos que tengan que ver con precisamente los medios de difusión, por decir redes sociales, ¿no? O voz a voz, otros, etcétera, y demás, ¿no? Y ahí, en cada subtítulo, van a vaciar tanto la información cualitativa como cuantitativa que obtuvieron de cada una de estas categorías, variables e indicadores, ¿ok? Entonces, la manera de entregar los resultados va a ser precisamente redactar. Ya después de integrar, esta es como la parte del proyecto que ya trabajamos, ¿no? Por supuesto, en el informe final va a venir su proyecto que ya trabajamos y ya después el informe de resultados y ya después para la redacción del informe final se combina la información tanto cualitativa como cuantitativa. Aquí, mira, aquí está el ejemplo. Es decir, mencionamos la información que se menciona en las entrevistas sobre cada uno de estos temas o subtemas, por decirlo de otra forma, y cuando se trata solamente de información cuantitativa, ¿no? Como por ejemplo, por decir que información que tiene que ver con el perfil de los usuarios, muchas veces es nada más edad, sexo, escolaridad, etcétera. Se mencionan los números y se ejemplifica con alguna gráfica, pero siempre es importante que todas sus gráficas estén acompañadas de redacción por parte de ustedes, de una explicación de la gráfica. ¿Me explico? O sea, no pueden dejar solamente la gráfica y que ahí se haga bolas con la interpretación el lector. Siempre deben de acompañar cada gráfica con un párrafo que precisamente esté destinado para explicarle en la interpretación, la misma interpretación que uno hace, ¿no? Como experto, ¿no? De la gráfica en relación a los resultados obtenidos de manera cualitativa. Entonces, así van a dividir con subtítulos y por apartados, ¿no? Pueden ponerlo si quieren como capítulos, así como un apartado, y con sus subtítulos que van a ser precisamente, pues, sus variables. Y ahí ya desarrollan toda la información sobre cada indicador. ¿Cómo redactar las conclusiones? Las conclusiones, fíjense bien, en las conclusiones, para eso sirven las preguntas guías. En las conclusiones, por supuesto que en todo el desarrollo del reporte de resultados, nosotros vamos a estar respondiendo de manera muy detallada, ¿no? A cada una de nuestras preguntas guías, que nuestras preguntas guías por eso deben de ser coherentes con nuestros objetivos específicos. A la hora de las conclusiones, lo que nos tenemos que dar cuenta tenemos que verificar, es responder de manera muy sintética a cada una de nuestras preguntas guías. ¿Ok? Y eso es para proyectos en general. Sus conclusiones deben de responder siempre a las preguntas guías que se plantearon en sus proyectos. A sus preguntas, revisan sus preguntas específicas, las responden de la manera más concreta que puedan, ¿no? Ya con base en toda la información desarrollada y obviamente pues dan una respuesta como general a su pregunta general. ¿Alguna pregunta, Elena? Más o menos. Bueno, es que tenemos creo que varios compañeros coincidimos en algunas de las materias y en varias estamos haciendo como este tipo de procesos de evaluación sobre distintos temas o proyectos propios o ajenos. Entonces yo trato de tomar notas de todo. Más o menos le voy agarrando la onda. La verdad es que para mí trabajar un caso hipotético fue mucho más sencillo que trabajar casos como en curso, porque es como un ambiente más controlado y fue más fácil para mí ubicarlo. Pero estoy un poco perdida con lo de las preguntas guía, porque no sé si tenemos que acotar esta información a 3 o 4 preguntas guías que respondan a las categorías, porque al final, pues, por ejemplo, las entrevistas son muy amplias y en relación a cada uno de los perfiles. Va. Qué bueno que lo preguntas, porque suele ser una confusión que se da mucho con respecto a estas preguntas guías. Espero que no se me corte, pero ahí va, lo voy a responder rápido, ¿va?
Las preguntas guías de los proyectos no es lo mismo que las preguntas guías de las encuestas y las entrevistas, ¿va? Una cosa es tener una guía con sus respectivas preguntas para encuestas y cuestionarios donde vamos a obtener información mucho más detallada, y otra cosa son las preguntas guías de nuestros proyectos. Si mal no recuerdan, según lo hemos trabajado hasta ahorita, las preguntas guías de los proyectos no son otra cosa más que nuestros objetivos redactados a manera de preguntas. Entonces son 4. Tenemos 4 objetivos específicos, nuestras preguntas específicas son 4. Y redactan sus objetivos específicos a manera de pregunta y listo, ya está. Por eso se les llama preguntas guías de proyecto, porque son las que nos guiarán precisamente incluso para llegar a conclusiones, ¿no? Ya respondiendo a estas preguntas guías, a las 4 que coinciden con nuestros objetivos, nos estamos asegurando que logramos nuestros objetivos de evaluación de impacto. Ya, así me queda mucho más claro. Gracias, Paola. De nada, Elena. Tocaya, de hecho, yo también soy Elena. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sé que me fue súper rápido, me choca que esté limitado el tiempo, la verdad. Me da pena porque es mucha información de repente, pero ahí vamos a seguir en contacto y podemos aprovechar antes de que se corte. Ay, un minuto, dice que me queda un minuto. Bueno, entonces mejor me despido y los invito a que si quedó alguna duda de todo esto, me la compartan y yo, por supuesto, pues se las ya contesto con calma por mensaje. Y bueno, no, ya con el todo, ya que manden, ya que trabajemos bien todo el proyecto, ¿no? Con su estrategia metodológica y todo quede súper claro, ya toca nada más hacer este análisis de la información. Pero ahí vamos a estar en contacto y no se sientan muy presionados, hay mucho tiempo.